Dale, vamos a probar. ¿Quedó claro lo de exposición? Sí. Ok, aquí es muy importante tomar en cuenta que un paciente que está quemado acaba de perder la cobertura que evita que pierda calor, que evita que pierda demasiado líquido, que se evapore por la temperatura por condición. Entonces es importante también tomar en cuenta eso, no solamente el potencial para infectarse, sino también el alto riesgo que tiene de disminuir la temperatura. ¿Ustedes han escuchado sobre la tríada letal? Sí. La tríada letal. ¿Qué has escuchado? Bueno, es hipotermia, no sé, de la triada, pero es prácticamente cuando te avisa que un paciente ya Es hipotermia, acidosis y acidosis. No. ¿Me lo investigan? A ver, chéquenlo. Coagulopatía. O sea, un paciente que tiene disminución de la temperatura, por lo general también esto va a generar, la disminución de la temperatura va a generar que el flujo sanguíneo sea más lento. Entonces, esto estimula la coagulopatía y como el flujo sanguíneo es más lento, va a propiciar a que haya una disminución de la perfusión. Por lo tanto, pues este paciente también va a tener acidosis. Entonces, se le llama triada letal porque estas tres características van a ocasionar que el paciente o pueden propiciar a que el paciente caiga en paro. ¿Sale? Entonces, es muy importante. Ahora, un paciente que tiene una quemadura, ya les había comentado, ¿no? Que tenemos que hacer el diagnóstico, pero que el diagnóstico lleva nombre y apellido. O sea, vamos a decir que nuestro paciente tiene una quemadura de un porcentaje de quemado a nivel de la superficie corporal, y vamos a ponerle el apellido diciendo qué profundidad tiene. Con respecto a la profundidad, ya lo habíamos comentado, ¿cierto? Para poder identificar o para poder saber nosotros qué superficie corporal quemada tiene nuestro paciente, lo que vamos a hacer es valorar mediante el índice de gases en el caso de los adultos. ¿Ok? Que es igual a eso, lo que le llaman la regla de los 9. ¿Ok? La regla de los 9 es un sistema que se realizó en el cual divide por segmentos corporales y a cada segmento se le va a dar un porcentaje. ¿Sale? Por ejemplo, y bueno, se divide en anterior y posterior. La cabeza y cuello en la región anterior vale 9, pero es la única que va a valer 9 en total, anterior y posterior. Ahora sí, de ahí para allá, para adelante, todo lo demás es anterior y posterior. Por ejemplo, el tórax anterior vale 9, pero el tórax posterior vale 9. Abdomen 9 y región dorsal 9. La pierna en la región anterior vale 9 y en la región posterior vale 9. Aquí lo que cambiaría un poquito sería, por ejemplo, las extremidades superiores, en el cual le vamos a dar un porcentaje de 4.5 al brazo y antebrazo anterior y 4.5 al brazo y antebrazo posterior. ¿Vale? Ahora, si estamos hablando de brazo y antebrazo, no estamos tomando en cuenta la palma de la mano. La palma es aparte. Entonces, estamos tomando en cuenta la región dorsal de la mano, pero la palma por sí sola vale 1%, al igual que genitales. ¿Okay? Pero si se dan cuenta, si yo tomo en cuenta el brazo anterior y posterior, ya también es 9. Por eso se le llama la regla de los 9. ¿Okay? Ahora, vamos a ver. Imagínense que nuestro paciente, tenemos un paciente quemado que tiene una quemadura, es una abuelita que se dedica a hacer tamales, pero de repente pierde la estabilidad de la olla y se le cae todo el agua encima. Entonces se quema la región de tórax, región de abdomen y el brazo derecho anterior y posterior. ¿Cuánto tiene quemado? 27.
tenemos 9 más 9, 18, más 4.5 anterior, más 4.5 posterior. ¿Cuánto? 27%. ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Ok? Entonces vamos a ver. Ahora, el esquema que yo les traigo puede ser diferente del que ustedes encuentran, por ejemplo, en otros artículos. En algunos artículos toman la región dorsal con el glúteo, ¿sale? Con los glúteos. Y solamente la pierna le dan 9. ¿Ok? En otros, por ejemplo, les dan en la región anterior del antebrazo, anterior y posterior, le dan 4.5 y el brazo anterior y posterior le dan 4.5. O sea, como que lo dividen así: 4.5 y 4.5. Pero lo dividen entre anterior con posterior. O sea, no lo dividen así como está aquí, toda la región anterior y toda la región posterior. Pero si se dan cuenta, es prácticamente lo mismo. ¿Vale? Entonces nada más hay que identificar. ¿Sale? ¿Dudas hasta acá? En el caso de los niños la situación es diferente. Los niños, dependiendo de la edad, van a cambiar la estructura. ¿Sale? Es decir, a medida que van creciendo, los segmentos corporales van cambiando el porcentaje. Un bebé, un lactante menor, pues es un paciente que tiende a tener mayor porcentaje en todo el abdomen y en la cabeza porque es lo que tiene mayor superficie corporal. Son muy panzoncitos y son muy cabezones. Entonces, por eso los bebés los sientas y ¡pum!, se van de boca, porque les pesa más la cabeza. ¿Sale? Por eso le tienen que dar un mayor porcentaje. Además, recuerden que los niños tienen un mayor porcentaje de agua corporal total. Entonces, en el caso de los niños es un poco más agresivo para poder hacer la restricción de líquidos. Y conforme va creciendo el niño, los segmentos van tomando el porcentaje, se van acercando al porcentaje de los adultos. Y un niño de 15 años ya tiene el porcentaje igual al de un adulto. ¿Sale? Ahora, la verdad es que está medio complicado aprendérselo, por eso tenemos esta escala, la escala del Lown y Browner, ¿sale? Que son de 0 a 15 años. Entonces aquí podemos ver los segmentos y vamos a ir identificando qué porcentaje tiene cada niño, ¿sale? ¿Dudas? Tarea. Me busquen la escala, no quiero que la pasen a mano, la pueden pegar, ¿vale? En su libreta. Y quiero el esquema de la regla de los 9. ¿Va? Pero ¿qué pasa si mi paciente adulto tiene quemaduras, pero no tiene quemaduras completas? Por ejemplo, ¿qué pasa si el brazo tiene nada más una quemadura aquí? ¿Le doy 9? ¿Le doy 4.5? ¿Cuánto le doy? Habría que valorar, porque si le das 4.5, imagínate, y solo tiene una quemadura pequeña, ¿cuánto le das, no? Entonces también tenemos una regla que es la regla de la palma de la mano, en la cual la palma de la mano ya les había dicho que vale 1%, ¿ok? Ahora, aquí lo importante es que ustedes sepan que tiene que ser con la palma de la mano o la superficie equivalente a la palma de la mano del paciente, porque si yo, por ejemplo, mido los segmentos corporales, ¿cómo te llamas? ¿Cómo? Ángel. Sí, me olvidé tu nombre, perdón. Si mido, por ejemplo, con mi mano los segmentos corporales de Ángel, pues le voy a quedar de bien, ¿no? Entonces, tiene que ser con un tamaño, con una superficie aproximada a la de la palma de la mano de Ángel. Si comparáramos la palma de Ángel y la mía, pues creo que la palma de Ángel se ve como por acá. Sí, no. La mía está mucho más chiquita. Entonces, imagínense, vean esto. Entonces, la superficie, si él midiera la superficie corporal de un paciente que mide 1,60, la verdad es que él tendría un gran porcentaje o disminuiría la superficie corporal. Y también si yo le mido con mi mano la superficie corporal de Ángel, pues le voy a dar una mayor cantidad y eso es un problema. Ahorita van a ver por qué. Entonces, me va a servir como para estadificar más o menos pequeñas quemaduras que son como en parches para que yo pueda identificarlo. Entonces, supongamos que mi paciente tiene
quemadura tórax y abdomen anterior o posterior, ¿no? ¿Cuánto tiene de quemadura? Tórax anterior y posterior, aproximadamente un 5. Tórax y abdomen posterior. Saca la cuenta, ¿no? 18. Anterior, tórax. Y luego el abdomen. Tórax y abdomen. ¿Cuánto es? 18 y 18. 36. Ahora, imagínense. Es que es anterior y posterior. ¿No? Dije, tórax y abdomen anterior y posterior. Son 18 y 18. Ahora imagínense que tiene una quemadura aquí. ¿Le doy el 4.5? ¿Le doy 2.5? ¿Cuánto le doy? Ahí puedo tomarle más o menos la palma de la mano y verificar cuánto es lo que le corresponde. A lo mejor solo es 1%. Entonces tendríamos 37% de superficie corporal. ¿Sí? No, solo la palma. Solo la palma de la mano. ¿Vale? ¿Ok? ¿Y por qué se le da a la palma por sí sola un porcentaje de 1? ¿Alguna vez se han cortado la palma? Sí. ¿Y qué tan gruesa es? Medianamente. Bueno. Les va a tocar suturarlo y se van a dar cuenta el grosor del epitelio plano estratificado queratinizado que tenemos. Es bastante grueso. Entonces, por eso, para que un paciente termine con quemaduras en esta zona, es porque realmente tuvo mucha temperatura. Entonces, por eso se le da 1%. Y a los genitales se les da 1% también por ser un segmento corporal especial. ¿Sale? Porque tiene alto riesgo de tener secuelas que no solamente serían estéticas, sino funcionales. ¿Ok? ¿Sí quedó claro? Entonces, como yo ya sé sacar mi porcentaje de superficie corporal, ese sería mi diagnóstico. Es un paciente por quemadura o un paciente quemado de 37% de superficie corporal. Ahora sí, vamos a ponerle el apellido y vamos a ponerle la profundidad, que ya lo habíamos visto. Si se dan cuenta, es el mismo cuadro que les puse al principio. Ya podríamos poner, supongamos que el paciente está con quemaduras predominantemente de segundo grado profundo, sería A, B, D, ¿no? ¿Sí? ¿Sí están aquí conmigo? No. ¿Sí? Entonces, el paciente sería quemadura de superficie de 37% de superficie corporal quemada, ABB. ¿Ok? Entonces ya con eso terminamos el diagnóstico. ¿Sí? ¿Hasta acá bien? Bueno, ya nada más para recordarle que el tipo A y el tipo B, bueno, el tipo A es equivalente al primer grado, el tipo B es equivalente al tercer grado. En el tipo A no hay fictenas, empiezan en el tipo AB. Las heridas son un rojo intenso, tienen mucho dolor y se regeneran solas. Y en el tipo B, pues son sin fictemas, ya no hay dolor, presentan necrosis, por lo cual se generan escaras y requieren internos. ¿Va? Ahora, las áreas especiales que yo les decía son cuello, manos, pies, todas las articulaciones. La cara pues es un área estética, pero además también recuerden que tiene todos los sentidos. Tiene el olfato, tiene la vista, tiene el gusto, ¿sale? Y al lado están los oídos. Entonces es una zona que puede llegar a tener mucho compromiso, ¿sale? Por eso es muy importante cuidar cara y cuello. Además, por ejemplo, imagínense, el cuello nos va a servir porque nos permite movilizar la cabeza. ¿Les ha tocado ver personas con quemaduras en el cuello? ¿Cómo la cicatriz hace que se pliegue el cuello y el problema es que ya ni siquiera pueden moverse, ¿no? Les generan secuelas estéticas, pero sobre todo funcionales muy importantes. Todas las áreas que son de articulación pueden llegar a tener secuelas, porque si genera cicatrices queloides o que generan restricción del movimiento, pues ahí estaríamos generando seguramente incluso hasta invalidez. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Por eso, manos, pies, articulares, genitales, periné y mamas, tenemos que tener
cuidado especial con eso. Por ejemplo, en las manos es muy común que se pone el vendaje, vale, y estaba todo quemado, incluso interdigital. Y después vas a ir a hacer el lavado y resulta que ya se están pegando los dedos. El problema es que si se pegan, después necesitas que sea valorado por alguien de cirugía plástica para que los pueda separar. Entonces te va a generar secuelas estéticas y te va a generar limitaciones funcionales. Así que es muy importante tomar en cuenta que de preferencia pongamos las citas entre los dedos, se va a vendar, porque si no hay otra opción, pero también dejamos las uñas descubiertas para poder valorar cómo está el llenado capilar. ¿Okay? En los pliegues se tiene que poner gasitas o algo que ayude a que se separe y que no se repitilice. En la cara no es conveniente poner gases y dejarlas por mucho tiempo, porque el paciente empieza a repitelizar y repiteliza con toda la malla de la venda o de la gasa, ¿sí? Sobre todo cuando no se quitan por mucho tiempo. Entonces, cicatriza mal, hay mayor riesgo de maceración del tejido, hay mayor riesgo de infecciones. Entonces, es muy importante tomarlo en cuenta, ¿sale? Ahora, ¿puedo tener yo un paciente quemado con el 20% de superficie corporal total y que sea un adulto, 50 años, pero no va a ser el mismo pronóstico de este adulto de 50 años con respecto a un niño menor de 2 o un adulto mayor de 60? Los pacientes en esos extremos de la vida presentan mayor comorbilidad. Entonces, es importante que ustedes tomen en cuenta que si tienen un paciente en estos extremos de la vida, tienen que tener mayor cuidado porque el riesgo es muy alto de que el paciente se complique. Ahora, ¿cómo vamos a iniciar el tratamiento del paciente? El tratamiento de un paciente quemado tiene dos aristas. La primera es líquidos y es una de las más importantes, porque el paciente va a empezar a presentar edema, por lo cual va a generar que el líquido del espacio intravascular pase al espacio extracelular y esto va a generar el edema. Ahora, si tengo disminución de mi líquido o de mi volumen intravascular, ¿qué le va a pasar? Hipotensión. Se va a hipotensar, va a tener disminución de la perfusión, se nos va a chocar. ¿Okay? El problema es que si el paciente tiene disminución de la perfusión, lo que va a pasar es que va a empezar con acidosis y si además está hipotérmico, pues ya le ayudamos con la triada letal que habíamos hablado, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado y por eso se tiene que restituir el volumen en las primeras 24 horas antes de que el edema sea más acentuado, ¿sale? Para que logre redistribuirlo. Y la otra parte del tratamiento va a ser con analgesia. Ahora, ¿qué es lo primero que se tiene que hacer con un paciente quemado? Bueno, vamos a canalizarle 2 vías periféricas, ¿ok? Hay que canalizarlo con 2 vías porque se le puede pasar mucho volumen, entonces necesitamos una vía casi exclusiva para administrarle cristaloides y la otra a lo mejor para medicamentos, etcétera, ¿sale? Entonces tiene que tener 2 vías y de preferencia tienen que ser 2 vías con catéteres que sean cortos y gruesos. ¿Qué pasa? ¿A qué me refiero con cortos y gruesos? Tenemos catéteres que son pequeñitos, por ejemplo, los catéteres que van a colocar para ponerle suero, ¿no? Los catéteres periféricos son pequeñitos. Ahora, esos catéteres, mientras más pequeño sea el French, más gruesos van a ser. ¿Ok? Por lo tanto, estos catéteres, como no son muy gruesos, no son muy largos, mientras más gruesos permiten que el flujo sea más eficiente. A ver, les explico. El problema es que los vasos sanguíneos y la sangre es muy viscosa. Entonces, ¿qué le va a pasar a la sangre cuando fluye por el vaso sanguíneo? Tenemos aquí un vaso sanguíneo. ¿Ok? Lo que va a pasar es que a medida que pasa la sangre, va a pasar y se va a ir quedando en la periferia porque es viscosa. Entonces, va a ser difícil que pueda fluir de manera mucho más eficiente, más libre.
se va pegando todas las barreras y eso hace que sea más lento. Conforme se va acercando al centro, el flujo se va haciendo más laminar. Entonces, este flujo es más rápido, este flujo es más lento. ¿Okay? ¿Qué pasa si yo le pongo un catéter súper largo? ¿Cómo va a ser este flujo? Va a ser lento, y si yo le pongo un catéter muy largo, va a tardar más en que pueda fluir. Recuerdo que una vez que el líquido, el cristaloide, ya está en las venas, las valvas de las venas nos ayudan a distribuirlo, es más rápido. Pero mientras que pase por el catéter, si el catéter es muy largo y es muy delgadito, lo que va a pasar es que va a tener más flujo turbulento, por lo tanto el flujo va a ser muy lento. Entonces, si lo tengo que pasar forzosamente por un catéter, que el catéter sea cortito y que sea grueso, para que el flujo turbulento que se genera en este espacio sea por poco tiempo, ¿sale? Y sea más laminar. Entonces, los catéteres que tenemos con ese número de este tipo de flujo van a ser los catéteres de mayor calibre, es decir, los 14 y los 16, que es el naranja y el gris, ¿ok? Eso nos va a ayudar a que el flujo sea más rápido, porque los pacientes pues necesitan volumen rápido, ¿ok? Por ejemplo, los catéteres centrales se van directamente a la aurícula, pero el catéter mide por lo menos, bueno, lo que introducimos al paciente son 15 centímetros y el catéter no es tan grueso, entonces pasa muy lento o a veces ni siquiera pasa. La clave por lo cual son tan exitosos para ponerlos es que si los conectamos a una bomba de infusión, la bomba de infusión avienta el medicamento o avienta la solución. Por lo tanto, ese pequeño empujón hace que el fluido sea más eficiente, ¿sale? Pero en caso de que no sea así en bomba de infusión, por ejemplo, un catéter central que yo le estoy poniendo, por ejemplo, para transfundir sangre, no va a pasar nada. Si yo lo pongo para 3 horas, va a durar todo el día y no va a pasar, porque el flujo va a ser más lento, ¿vale? Ahora, ¿cuál es la solución o el cristaloide de elección para poder manejar a un paciente quemado? De acuerdo a las guías nos dicen Ringer lactato. El problema es que Ringer lactato como tal no tenemos aquí en México. Lo que más se aproxima al Ringer lactato es solución Harman, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a utilizar? Solución Harman. ¿Y qué diferencia o por qué tanto el Ringer lactato? Porque el Ringer lactato tiene glucosa y también tiene lactato que nos ayuda, pero es un lactato que no que se va a metabolizar y que no va a generar acidosis en la sangre. Por eso es de preferencia. Cambia un poco la Ringer lactato con respecto a la Harman, pero realmente pues aquí no tenemos el lactato, entonces es lo que usamos, ¿vale? Ahora, si le estoy administrando líquido, tengo que identificar o tengo que estar monitorizando si la cantidad de volumen que le estoy metiendo es suficiente o no. Entonces, en este paciente, por ejemplo, necesito estar vigilando cómo está orinando. Todo paciente que tenga sospecha o riesgo de que se choque, de que tenga un estado de choque, la sugerencia es que iniciemos con una sonda Foley y empecemos a cuantificar, ¿sale? La uresis. La uresis que necesito en un paciente que sea adulto debe de ser alrededor de 30 a 50 mililitros por hora, ¿ok? De 30 a 50 mililitros por hora. Y en el caso de un paciente con quemadura eléctrica, de 75 a 100 mililitros. Ok, lo normal es que un paciente orine de 30 a 50 mililitros por hora. Pero, a ver, ¿cómo te llamas, doctora? A ver, si cuantificamos la uresis de Fernanda, la uresis va a estar producida de acuerdo a la superficie corporal, ¿sale? Entonces, la uresis que genere Fernanda, si la comparo con la uresis de Ángel, ¿o cómo te llamas, doctor? O la uresis de Eric, no va a ser lo mismo. O sea, yo les pido 50 mililitros a Fer y 50 mililitros a Eric. O sea, puede ser que orinen y que orinen 50 mililitros los dos, pero realmente la uresis que le estoy pidiendo a Eric es en proporción a su superficie corporal.
Por eso te dicen de 30 a 50 por hora. Para empezar, para manejarlo por hora, tengo que tener a mi paciente ya con sonda Foley, ¿sale? Es regla de oro. Sonda Foley. Ahora, ¿cómo le puedo hacer? Si no es suficiente que yo esté cuantificando hora con hora la cantidad que están orinando. Bueno, el punto de lo que les decía, la orina se va a formar de acuerdo a la superficie corporal. Por lo tanto, tiene que ser de acuerdo a la superficie. O sea, definitivamente a Eric no le voy a pedir 30 mililitros. Tal vez a Fer le pida los 30 y diga, bueno, está bien, pero a Eric no le puedo pedir 50, no le puedo pedir 30, porque ya vamos a estar con disminución de la uresis. El problema es que si la uresis disminuye, ya estamos llegando a algo que se llama lesión renal aguda. ¿Okay? Entonces, ¿cómo puedo saber si Eric, que orinó 40 mililitros, está orinando dentro de lo correcto? Si bien la uresis, estarla cuantificando hora con hora y estar midiendo la cantidad de orina, me sirve para identificar si el paciente está teniendo una lesión renal y me sirve porque además voy a estar cuantificando y si en esta hora no me dio los 50 mililitros o los 30 mililitros, estoy viendo que ya algo está pasando y de manera rápida. Pero ¿cómo sé si en realidad está con disminución de la orina o no? Bueno, mi sugerencia es que saquemos algo que se llama uresis kilo hora. Uresis kilo hora, en el cual lo que voy a hacer es, ya tiene sonda Foley mi paciente, voy a cuantificar la uresis en un tiempo determinado. Por ejemplo, 600 mililitros, lo cuantifiqué, les gusta en 4 horas, y mi paciente pesa 70 kilogramos. ¿Qué voy a hacer? Voy a dividir la uresis entre los kilos del paciente, el peso del paciente, entre las horas que recolecte la orina. O la uresis entre las horas que recolecte la orina entre el kilogramo del paciente, que al final me da lo mismo. ¿Sale? A ver, sáquenla. 600 entre 70 entre 4. ¿Sí? 2.14. ¿Qué demonios significa esto? Bueno, vamos a ver. La uresis, ¿alcanzan a ver aquí? ¿Allá? ¿Aquí alcanzan a ver allá? No. ¿No? ¿Aquí? ¿Sí ves? Entonces, vamos a poner. Cuando manejamos de 0.5 a 1 mililitro por kilogramo por hora, esto es normal. Cuando mi paciente orina de 0.3 a menos de 0.5, esto es oliguria. Cuando el paciente orina menos de 0.3, esto se llama anuria. Cuando mi paciente orina más de 1.5, a esto se le llama poliuria. ¿Sí? Entonces, este paciente que orinó 600 mililitros en 4 horas, ¿cómo está? Poliúrico. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si mi paciente orinó 60 mililitros en 4 horas? A ver, si aquí. El paciente, 60 entre 70 entre 4. Estaríamos entonces en 0.2, mi paciente estaría anónico. A partir de que mi paciente presenta oliguria o anuria, mi paciente ya está con una lesión renal aguda. ¿Para qué me sirve esto? Bueno, es que si identifico que mi paciente está con una lesión renal, lo que tengo que hacer es probablemente aumentar los líquidos para manejar esa falla renal. ¿Sale? ¿A qué me refiero con aumentar los líquidos? Bueno, vamos a tratar de aumentar el volumen para que el paciente empiece a orinar. ¿Qué pasa? Que si mi paciente no tiene suficiente volumen sanguíneo, pues acuérdense que la arteria a nivel de riñón, la arteriola aferente, lo que va a pasar es que se va a vasoconstriñir
y esto va a generar que redistribuya el volumen hacia los órganos principales, pero también aumenta un poco la presión a nivel del riñón. Entonces me va a ayudar para que llegue sangre, pero no hay un adecuado filtrado porque no tiene suficiente flujo sanguíneo. Entonces, si no hay suficiente flujo sanguíneo, vamos a empezar con oliguria, y entonces por eso me voy a dar cuenta que empieza con falla renal. Pero el riñón no solamente me habla de él, sino que me va a estar hablando de que el paciente está con hipoperfusión en ese momento. Inicia con hipoperfusión, o sea, son los primeros datos del estado de choque. ¿Ok? Así que de una vez váyanselo grabando en su cabecita, porque de hecho eso es tema de choque. ¿Vale? Les dije, ¿no?, que me adelanté con quemados para terminar el tema antes del examen. ¿Ok? Entonces, para poder monitorizar al paciente, lo que voy a hacer es, le voy a poner su sonda Foley y voy a estar cuantificando los mililitros que está teniendo. ¿Sale? Mililitros por hora. O sea, ¿cuánto orinó cada hora? Pero si ya tengo, por ejemplo, yo un tiempo de 3, 6 horas, 12 horas, 24 horas y quiero saber realmente cómo está la función urinaria o cómo está la perfusión urinaria, voy a sacar mi uresis kilora, ¿sale? Porque como les decía, la uresis kilora es un estimado de la perfusión a nivel renal, ¿ok? ¿Dudas? Está de más decirles que quiero la fórmula de uresis kilora en su libreta, ¿verdad? Ok. Y entonces, bueno, ya sé que le tengo que pasar líquidos, ya sé que le voy a iniciar con Ringer lactato, pero ¿cómo voy a calcularle los líquidos a este paciente? Bueno, tenemos una fórmula que se llama fórmula de Parkland. Chicos, les voy a ser muy sincera, la fórmula de Parkland ya no se debe de utilizar. Pero si escucharon bien, dije, ya no se debe, sin embargo, se utiliza. Y es una de las fórmulas que se utiliza más en los hospitales todavía. Entonces, la fórmula de Parkland inicialmente se utilizó, pero de unos 10 años para acá se han hecho muchos estudios en los cuales se ha visto que el aumentar los líquidos de manera excesiva genera que haya lesión a nivel del citosol y eso genera muerte celular. La cantidad de líquido que le calculábamos o que se le administraba a un paciente con una fórmula de Parkland, esto nos hace pues que aumentamos mucho líquido y que dañemos el citosol, entonces aumenta la mortalidad, ¿vale? Sin embargo, un paciente quemado por el mismo proceso inflamatorio que tiene a nivel de la superficie corporal va a empezar a jalar más líquido del espacio intravascular, por lo tanto vamos a tener también disminución de la producción. Entonces es necesario aumentar el líquido, pero Parkland le mete demasiado. Van a ver, la fórmula es 4 mililitros por la superficie corporal quemada por el peso del paciente, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a calcularlo. A ver, dijimos que nuestro paciente hace rato que checamos cuánto tenía de superficie corporal, era del 37%, ¿se acuerdan? ¿No? Porque tenía un parche en la mano. Entonces, 37%. Y mi paciente pesa 70 kilos. Calculen Parkland. 10.360. ¿Ya? ¿Los demás también lo sacaron? Sí. Calcúlenlo, porque si no cuando estén en el examen dicen, doctora, es que no sé cómo. ¿Cómo? 37% de superficie corporal entre el paciente pesa 70 kilogramos. Ajá. ¿Sí? 10.300. ¿10.000 qué? 360. Va. Chicos, son 10.000 mililitros lo que le vamos a pasar. 10 litros. Ahora, lo que calculamos ahí fue el total del Parkland. El Parkland está programado para 24 horas, pero la manera en cómo se va a administrar el Parkland es la primera mitad, así que dividan eso a la mitad. La primera mitad se va a pasar en las primeras 8 horas desde el accidente.
Y la segunda mitad se va a pasar para las 16 horas restantes. ¿Ok? A ver, ¿cómo está? ¿Cuánto fue la mitad? 5,000. Eso quiere decir que la primera mitad se la voy a pasar, o sea, los 5,000, se la voy a pasar en las primeras 8 horas. A ver, si mi paciente se quemó a las 12 del día y de ahí tengo que contar 8 horas, sería hasta las 8 de la noche, ¿cierto? Entonces yo tengo para pasarle de las 12 a las 8 de la noche 5,000 mililitros. A ver, dividan 5,000 entre 8. 647. No hay problema, le tengo que pasar 647 mililitros por hora y en las 8 horas ya tengo a mi paciente con su primera mitad del Parkland. Entonces, a partir de las 8, yo tengo que ponerle ahí la indicación de que se administre los restantes 5,000 hasta las 12 del día siguiente, ¿sale? ¿Sí se entendió? ¿Sí? Ahora, aquí hay un problema. Yo nunca he recibido un paciente que se quemó y que en el momento me llega. Vamos a empezar a contar las 8 horas del Parkland a partir de que fue el accidente. Eso quiere decir que si mi paciente se quemó a las 12, tendríamos que empezar el Parkland a las 12. Pero los pacientes tardan en llegar, en lo que los auxilian, los rescatan, llegan al hospital, tardan un buen rato. Entonces, yo tengo que empezar a contar, tengo que pasar mi Parkland a partir de que el paciente llegó, pero contando desde que el paciente se accidentó. O sea, si el paciente se accidentó a las 12, pero mi paciente llegó a las 3 de la tarde, ¿cuántas horas me quedan? 5. 5. Eso quiere decir que le voy a pasar los 5,000 mililitros ya no en 8 horas, sino en 5 horas. ¿Vale? Todavía no está tan descabellado, le tendría que pasar como 1 litro por hora, por 5 horas. Pero imagínense que el paciente llegó hasta 6 horas después del accidente. 4. Entonces, imagínense, llegó a las 6, me quedan 2 horas para pasarle los 5 litros. ¿Cuánto le tendría que pasar? 2. De 2 litros, más de 2 litros y medio por hora. Eso es demasiado, chavos. Eso va a generarle falla cardíaca y reumatoide pulmonar al paciente. Incluso para aquellos pacientes que no tienen cardiopatías, ni nefropatías, ni hepatopatías, les va a generar falla cardíaca. Entonces ya no se lo voy a poder pasar, ¿sale? Esa es la condición, que el paciente haya llegado en tiempo, que todavía le podamos pasar. Pero si vemos que el paciente ya llegó muchas horas después y que el Parkland ya no se lo pudo pasar, porque son demasiados litros en poco tiempo y le puede generar daño, ya no se realiza el Parkland, ¿vale? Ahora, ¿cómo se realizaría? Manejándolo de acuerdo a requerimientos. ¿Qué quiere decir requerimientos? Bueno, ya tengo la sonda Foley. Ahora, mi paciente que está orinando, le voy a estar pasando líquidos a un paciente normal como ustedes. Si ustedes llegaron y dijeron, doctora, es que me duele la panza y están con, no sé, solo con dolor. En el hospital tendré que decir, bueno, le vamos a pasar medicamento y a lo mejor piden que los canalicen y que les pasen líquidos, porque como le duele su panza, no ha comido nada, no ha tomado agua, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto le voy a iniciar de líquidos en el hospital? ¿A cuánto? ¿Qué voy a hacer? Lo que ahorita. Pero si va llegando, ¿qué cantidad de líquidos le voy a pasar a un paciente así, que solo llegó con dolor abdominal? ¿Cómo le van a iniciar ustedes? Porque ya se van a ir a su servicio en poco tiempo. ¿Cómo van a iniciarle los líquidos a esos pacientes que van a llegar? ¿Por suero oral? Sí, por suero oral, pero si no es suficiente con suero oral, 1 litro. o sea, si la vas a canalizar, ¿cómo le vas a pasar la Hay una profundidad. ¿Nadie? Sí, solo tiene dolor abdominal, pero no ha comido ni ha bebido nada, ¿no? No tiene diarrea. Como le duele, tiene náuseas, no ha vomitado, pero
no han querido comer nada. No se les pasa, ¿no? Sí. Sí. Lo de las pérdidas insensibles, no insensibles. A ver, ¿qué pasa si les llega a ustedes un paciente? ¿Qué pasa si les llega a ustedes un paciente a su clínica cuando estén haciendo su servicio? Y le van a iniciar con líquidos, pero ¿cómo le inician? ¿Cuánto le ponen? ¿No se han preguntado qué van a hacer? ¿Cuánto le van a poner? ¿Ah? Ok, 1 litro. Luego resulta que era cardiópata, tiene insuficiencia cardíaca y le genera edema agudo pulmonar. Ok, chavos, miren. Los pacientes que aparentemente no tienen ninguna pérdida mayor es fiebre, náuseas, vómito, diarrea, ¿sale? Pacientes que no tengan ninguna pérdida mayor, les podemos calcular los líquidos de acuerdo a los requerimientos basales. Los requerimientos basales se van a calcular de 15 a 20 mililitros por kilogramo de peso. ¿Ok? 15 a 20 mililitros por kilogramo de peso. Ahora, ¿qué pasa si el paciente tiene fiebre, está vomitando, tiene diarrea? Pues va a tener pérdidas mayores que hay que corregir, porque si no el paciente se va a deshidratar. Entonces, o pacientes que ya están deshidratados. Entonces, lo que vamos a hacer es manejar los líquidos con pérdidas mayores. ¿Ok? Lo vamos a manejar de 30 mililitros por kilogramo de peso. Obviamente les dije primero de 15 a 20 y ahorita les digo 30, ¿no? Que son para los aumentados, requerimientos aumentados. Puedo pasar en el lapso, si veo a mi paciente que está deshidratado, pero no tanto, puedo decidir si le dejo entre 20 y 30, por ejemplo 21, 22, 23, 24 mililitros, eso ustedes lo pueden decidir. O si definitivamente el paciente está muy deshidratado, está perdiendo mucho volumen, lo que voy a hacer es ya dejarlo con 30. Eso ustedes lo van a determinar, ¿ok? ¿Sí? A ver, paciente de 70 kilogramos que llegó quemado. Ajá, no tiene falla renal, no tiene falla cardíaca y ya llegó fuera del Parkland porque llegó 1 hora antes de que acabe el Parkland. ¿Se le pueden poner el Parkland? No. No. Entonces, ¿qué van a hacer? Requerimientos, de acuerdo a requerimientos. El paciente pesa 70 kilogramos. ¿Cuánto le van a calcular? ¿A cuánto? ¿A 15, 20 o a 30? De 20 a 30. De 20 a 30. Vamos a manejarlo a 30. Y el paciente pesa 70 kilogramos. A ver cuánto le toca. 2100. Le va a tocar 2100. Entonces lo vamos a canalizar. Le podemos pasar 1 litro de solución con cardiópata y posteriormente le vamos a manejar los otros 1000, ya sea para 24 horas. ¿Ok? En ese lapso yo voy vigilando mi uresis y veo si mi paciente está disminuyendo la uresis, pues a lo mejor le aumento los volúmenes, ¿vale? Pero tengo que ir vigilando. A eso se refiere a requerimientos. O sea, si mi paciente ahorita está orinando bien, ahí lo mantengo. Si orina más de 0.5 o está orinando 0.5, ¿vale? O un poquito más. Si veo que ya está oligúrico, ¿qué le tengo que hacer? Aumentarle los volúmenes. ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿No, doctora? Dime. Por ejemplo, va a depender cómo esté tu paciente, si está anúrico, si está oligúrico. Si lo manejaste a 25, lo puedes subir a 28, 30. Si lo manejaste en 30, lo puedes subir a 32, 33 mililitros y lo vas viendo. ¿Qué es lo que tienen que ir vigilando cuando el paciente le administran líquidos? Bueno, que el paciente no se congestione, que no empiece con estertores. Porque si empieza con estertores, quiere decir que el líquido, lo que ustedes le pusieron, fue demasiado o le está generando falla cardíaca. Entonces hay que disminuir en ese caso, ¿sale? Pero pacientes así como ustedes, que no tienen enfermedades, que son jóvenes, aguantan perfectamente. ¿Ok? Requerimientos basales 15 a 20. Requerimientos aumentados hasta 30 mililitros. ¿Sale? ¿Sí, chicos? Ok, ¿hasta acá quedó bien? Bueno,
Ok, ya sé. Fórmula de Parkland, la quiero en su libreta. ¿Sale? Y también quiero la fórmula para los requerimientos basales y los aumentados, ¿va? También lo necesitamos. ¿Hasta acá se entendió Parkland? ¿Sí? ¿Se entendió que primero vamos a pasar la mitad para 8 horas y lo demás para las restantes 16? ¿Claro? Sí. Ahora, ¿se dieron cuenta que metimos mucho volumen, ¿no? 11,000. Y mi paciente solo tenía 37% de superficie corporal. Ahora imagínense un paciente que está más pesado y que tiene más superficie. A veces se le indican hasta 14 litros para 24 horas. Es demasiado. Eso va a generar sin duda falla cardíaca, congestión cardíaca. Entonces no es posible hacer eso. Por eso se hizo una modificación, ¿sale? Actualmente ya no usamos Parkland. Lo que se está usando es la fórmula de Brook. B-R-O-O-K. La fórmula de Brook, la verdad es que es muy parecida a la fórmula de Parkland. De hecho, yo diría que es la misma. ¿Cuál es el punto? Acá la fórmula de Brook es, en lugar de 4 mililitros, 3 mililitros. Le bajo 1 mililitro, nada más. Entonces le quitas 1 mililitro por superficie corporal quemada por kilogramo de peso. ¿Ya? Entonces lo que vamos a usar es Brook, ¿sale? Y se administran los líquidos igual que con Parkland. ¿Ok? ¿Sí? ¿Quedó claro? Entonces vamos a usar esa. Ahora, en el caso de los niños, cuando son menores de 14 años, les administramos, el Parkland es de 3 mililitros por kilogramo de peso por superficie corporal quemada. Es lo mismo, si se dan cuenta. ¿Okay? Acá solamente hay que hacer una referencia en donde los niños que son menores de 30 kilogramos tienden a tener mayor hipoglucemia. Entonces, del líquido que le vamos a pasar, la sugerencia es que una parte se administre de solución glucosada. ¿Okay? Podemos iniciar 5 y posteriormente, si el paciente tiene mayor tendencia a hipoglucemia, lo podemos cambiar al 10% de glucosa. ¿Okay? Por ejemplo, supongamos que nuestro paciente le tenemos que pasar, a ver, tiene 20% de superficie corporal quemada. Calculen el Parkland. El niño pesa 15 kilos. No, 13 kilos. ¿Cuántas superficie corporal? 20 y pesa 13 kilos. 780. ¿Cuánto? 780. 780 mililitros para este bebé. ¿Vale? Entonces, lo que puedo hacer es le puedo pasar. Ese es el total, ¿verdad? Sí. Le podemos pasar 780 mililitros, pero le puedo pasar 500 mililitros de solución Harman y 280 mililitros de solución glucosa 5%. Lo voy a poner en Y. ¿Saben qué es en Y? Ajá. La venoclisis se conecta a una solución y luego baja y se conecta al paciente. Pero tiene una saliente en donde se puede conectar a otra solución. Para ponerlo en Y, pones las dos soluciones, una se conecta sobre la otra y entonces al final, donde se junta el catéter, pues ahí pasan las dos soluciones juntas. Así que se hace como una especie de solución mixta para que el paciente le esté pasando solución glucosada. ¿Vale? ¿Sí? ¿Cuánto le tocó? Ok. Ahora, el Parkland en los niños se maneja igual. Una mitad para 8 horas y la otra restante para 16 horas. ¿Sale? ¿Ok? ¿Sí o no? Sí. Entonces, esos 780 los tendríamos que haber dividido a la mitad para poder decir cuánto le vamos a pasar en la primera mitad y de ahí decidir cuánto le pasamos de glucosa o cuánto le pasamos de Harman. ¿Sale? ¿Sí quedó claro?
los veo así como que no. Dime. Dime. La fórmula de Parkland que decía no hay modificación si es adulto o niño. Se modifica el volumen, nada más que le vas a administrar. Lo demás es exactamente igual. La fórmula queda igual. Pues sí y no, porque la fórmula aquí en el caso de los niños está 3. ¿Sale? Y en el caso de los adultos está 4, pero es lo mismo. El Pasa lo volumen. mismo en la fórmula de Brook. La fórmula de Brook, sí. ¿Sale? La fórmula de Brook está pensada principalmente para los adultos. Entonces, si se dan cuenta, la fórmula de Parkland de niños es igual a la de Brook. ¿Sale? Es igual. La diferencia es que un paciente adulto tiene mayor peso y mayor superficie corporal, la superficie corporal quemada, ¿no? Lo que cambia es el peso. Por eso se aproxima. Pero si ustedes se dieron cuenta, cuando manejamos al paciente con 37% de superficie, que eran 11 litros, si lo calculamos con Brook, a ver cuánto nos da. Sáquenlo. La diferencia no es tanta, ¿no? 37. No es tanta la diferencia, pero cuando ya el porcentaje de superficie corporal se hace mayor, ahí cambia bastante. 70 kilos, ¿verdad? 70 kilos. 7.770. O sea, le quitamos 4 litros. Y creo que es más factible poder pasarle los 7 litros y nos disminuye el riesgo de edema agudo pulmonar, de falla cardíaca. ¿Sí? ¿Ok? ¿Sí quedó claro? ¿Sí? ¿Aclaré su duda o no? Bueno. ¿Acá dudas? ¿No? Ok, chicos, quiero las fórmulas en su cuaderno. ¿Sale? A ver su cuaderno. ¿Ya lo trae? Les advierto que si me pongo mal, les voy a decir, a ver, cuadernos, los reviso las tareas hasta donde vamos. Por eso ya tienen que traer su cuaderno. No esperaba menos de ustedes. Es de pediatría, pero... No, es que Bueno. ¿Sale? Entonces tienen que ir haciendo su cuaderno. Chavos, hasta ahorita, ya se tienen que saber lo que es RCP, las dosis de los medicamentos de RCP, secuencia rápida de intubación, ventilación mecánica y quemados. Eso, por supuesto, va a ser nuestro examen. ¿Ok? Quemados incluye las fórmulas de Parkland, la fórmula de Brook, les voy a pedir que hagan cálculos. vamos a tenerlo, ¿verdad? Sí, pero aquí voy a aclarar algo. Qué bueno que lo tomas en cuenta. Las calculadoras pueden traer científicas, no voy a aceptar teléfonos. ¿Okay? Los teléfonos se van a guardar. Pueden ser científicas o pueden ser normales. Ahora, si las calculadoras traen tapita, absténganse de meter acordeones ahí. Las niñas, sí, por supuesto. Mis niñas son preciosas con su cabello suelto, pero por favor se lo recogen. No importa que sea con una sola liga. No quiero auriculares, no quiero audífonos. ¿Ok? No, así con su cabellito recogido está bien. ¿Sale? Lo único que quiero es que se les vean las orejas para que yo vea que no tienen audífonos. Ni los audífonos en los oídos, ni los que son de implante o de los estos que funcionan con transporte coclear. Mis niñas dicen, ay burro, pero créanme que lo hacen. Es muy fácil traer un audífono, que haya alguien en el baño y que yo le esté preguntando y me contesten. No, pero es que puedes contratar a alguien. ¿Sabes qué? Esta es mi libreta. Quédate o donde estés y yo estoy hablando por teléfono. Pero es que... Ay, hija, ¿en serio? ¿Tú crees que eso es imposible? Con esto es suficiente para que yo no pueda ver que ustedes están hablando. O con su manita sí es suficiente. Créanme. Bueno, hasta el momento no, sí he quitado exámenes. No les he suspendido los exámenes porque mi maldito corazón no me lo deja. Pero es para que les diga, ¿sabes qué? Tienes 0. Entonces, advertidos están.
Y no se sorprendan, cada vez yo tengo más trucos porque cada vez ustedes tienen más. Entonces, identifico los trucos y aplico la técnica. Si cada semestre me enseñan otra cosa más para poder. Por eso yo no acepto que lleguen con sus smartwatch. No, búrlese. Las tablas también, me he sorprendido ahí que también traen acordeones. Entonces, de verdad, chavos, absténganse de todo eso. Estúdienle, porque no están estudiando. Estudien y verán que no necesitan nada de eso. Les queda una semana. Yo considero que tienen el tiempo suficiente. Y si estuvieron estudiando la secuencia y todo lo demás, ya casi están preparados. Si no sufran. Yo les dije todos los días que quería que estuvieran 30 minutos al día, ¿no? Entre 15 y 30 minutos. Dime, doctor. ¿En casualidad no han dicho más o menos fecha de eso? No, pero yo pedí que sea la segunda semana. Yo creo que va a ser de los últimos. ¿Vale? Porque yo pedí, no se les olvide, cuando ustedes tengo clases, ¿qué días? Miércoles. Ah, no, con ustedes no hay problema. Es que voy a dar clases en línea el jueves y el viernes. Entonces, con ustedes no tengo problema. ¿Ok? Bueno. ¿Qué pasa si mi paciente quemado tiene alguna restricción para recibir volumen? Por ejemplo, ¿qué pasa si mi paciente tiene falla renal? Y le tengo que meter Bruc y son muchos mililitros. ¿Qué hago? Bueno, yo puedo ajustar la tasa de fluido de acuerdo a mi paciente que necesita restricciones. En el caso de adultos y niños mayores de 14 años, en lugar de que yo maneje mi parte de mi Bruc con 3 o con 4, lo voy a manejar con 2 mililitros por kilogramo de peso por superficie corporal. Ahora, aquí lo importante es si mi paciente es renal ya no orina, por ejemplo, o orina poco, voy a tener ahí que estar vigilando. Ahí más que nada lo voy a tener que manejar de acuerdo a requerimientos. Un paciente renal. Pero si tengo un paciente cardiópata o hepatópata, sí puedo manejarlo con este volumen. Lo que sí tengo que estar vigilando es que me orine de 0.5 mililitros por kilogramo por hora. ¿Eso qué es? ¿Cómo está orinando? 0.5 mililitros. Normal. O que mi paciente esté orinando de 30 a 50 mililitros por hora. Pero ya mencionamos eso, ¿no? O sea, si Ángel orina 30 mililitros, yo digo que Ángel está olímpico. Porque de acuerdo a su talla, no debería de orinar tan poquito. ¿Sale? ¿Sí? En el caso de los niños menores de 14 años, manejamos 3 mililitros. ¿Por qué? Porque los niños tienen mayor superficie corporal total de agua. ¿Okay? Entonces tienen mayor porcentaje de agua, por eso lo vamos a manejar así. Pero con los niños queremos que orinen 1 mililitro por kilogramo. ¿Okay? Seguimos estando dentro de lo normal, pero somos un poco más exigentes con ellos. ¿Okay? Los bebés y los niños pequeños menores de 30 kilos también lo manejamos con 3 mililitros, pero también quiero que me orinen 1 mililitro por kilogramo por hora. ¿Okay? Y en el caso de la lesión eléctrica, por ejemplo, quemadura eléctrica, a los pacientes se les aumenta 1 mililitro en el porcentaje de superficie, en la cantidad de mililitros que le aumentamos. Por ejemplo, si mi paciente está con 3 mililitros, porque es un adulto en Bruc, le puedo aumentar 1 mililitro más. En lugar de manejarlo con 3, lo manejo con 4. Ahora, aquí hay especificaciones. Un paciente quemado, ¿cómo le voy a manejar la superficie corporal? Un paciente quemado por quemadura eléctrica. ¿Cómo voy a calcular la superficie corporal? Yo llego, mi hijo me dijo, mamá, estábamos jugando en la cafetería y un niño dijo, a ver, ¿qué pasaría si le metemos algo acá? Y le dije, tienes 8 años, no me puedes decir eso. Y entonces lo iba a hacer, te digo, no sé qué, pero dije, un besito, mejor lo hago yo. Ok. ¿Puedo? Sí, por supuesto, se me transmitir lo que le dije, ¿no? Entonces,
y va a salir por aquí o va a salir por acá o por acá. El punto es que voy a tener aquí la zona de entrada y puede ser que en alguna otra parte del cuerpo tenga zona de salida, ¿no? Se me haya desprendido el pie o el dedo, ¿no? El dedo gordo generalmente, por ahí sale. Entonces, aquí yo tengo 1% y en el dedo, pues, tal vez 1%. Mi quemadura eléctrica es del 2%. El punto es que entró por aquí, atravesó todo por aquí. ¿Cuánto le doy? Porque además no se ve. Las quemaduras eléctricas las vamos a contemplar como si el paciente estuviera quemado en el 50%. 50%. Ahora, ¿qué pasa si mi paciente, por ejemplo, me tocó una vez una abuelita? Ay, pobre abuelita. Una abuelita ya como de 70 y tantos años, ya bien viejita, así flaquita, chiquita, vivía sola. Y su cocina, pues tenía fogón al aire libre. Entonces puso su fogón, era una fogata, así lo ponía en el piso. Y puso su olla para bañarse. Se iba a bañar. El problema es que la abuelita convulsionó, ella convulsionaba. Entonces convulsiona, se cae sobre el agua, se quema, se cae agua encima y cae sobre la fogata. La abuelita tuvo un porcentaje de superficie corporal cerca del 90%. Se quemó todita, o sea, toda quemada la abuelita, y eran quemaduras A, B, B. Entonces, eran del segundo grado profundo, la mayoría, y del tercer grado. Una abuelita chiquitita. ¿Cuánto le, o sea, le pongo los 90? ¿No vieron qué bestialidad es el Parkland? Incluso Brook, ¿no? O sea, es demasiado volumen. ¿Le calculo el volumen a 90? No. Me estoy adelantando. Pacientes que tienen quemadura, ya sea como sea, por contacto, por álcalis, por lo que sea, no les voy a contemplar para el Parkland más del 50%. O sea, el Parkland lo voy a calcular con superficie corporal del 50%. Pero si mi paciente se quemó el 70%, 50. Y si mi abuelita se quemó en el 90%, ¿cuánto? 50, no más. Ahora, un paciente con quemadura eléctrica, ¿cuánto le calculó? 50. ¿Sale? Pacientes que tienen quemaduras de más del 50% o a partir del 50% o quemaduras eléctricas, se les denomina pacientes gran quemado. ¿Ok? Gran quemado. Ahorita vamos con los gran quemados. Eso es una... Dime. ¿Cuál es el mínimo para ¿Cuál es el mínimo? Pacientes con 10%, del 10 al 15%, a partir del 10% ya son para hospitalizarse. Entonces, a partir del 10% inicias tu Parkland. ¿Sale? Ahora, entonces, ¿cómo vamos a atender al paciente? Lo primero que tenemos que hacer es identificar qué tipo de quemadura fue. ¿Fue una quemadura eléctrica? ¿Fue una quemadura química? ¿Fue por presión? ¿Fue por vapor? ¿Cómo fue la quemadura? Después de eso tenemos que valorar el tratamiento de urgencia. Vamos a ayudar al paciente, hay que desvestirlo. El punto de ebullición del agua es de 100, ¿no? 100 grados centígrados. Pero ¿de cuánto es el punto en el cual se derrite el plástico? 120. Por ahí. Entonces, la mayoría, ya les había comentado, creo, que la mayoría de la ropa es ropa sintética, entonces aumenta la temperatura cuando se quema, por lo tanto genera quemaduras más severas. Entonces, ¿qué hay que hacer? Quiten la ropa, desvistan al paciente, cúbranlo con alguna toalla, con alguna sábana que esté limpia, porque además también van a perder calor, recuerden eso. Si no tiene álcalis, si no se quemó por álcalis o por alguna sustancia química, lo que pueden hacer es irrigar si la zona está sucia, solo si la zona está sucia. Si no, cúbranlo mejor y ya se lo llevan, ¿sale? Hay que iniciar con la evaluación inicial. Este paciente
los paramédicos ya tienen que haberlo canalizado, de preferencia las 2 vías si pudieran, e iniciar con líquidos, ¿sale? Ya tendrían que haber iniciado con soluciones intravenosas, las cuales podemos contemplar como parte del Parla. A ver, ¿cuánto le pasaste? Sí, le pasé 1000. Ok, entonces si le tocaban 5000 de Parkland, ya le quito 1000 porque ya se lo pasaron, ¿sale? Hay que identificar a dónde lo van a mandar, ¿ok? Vamos a hacer una valoración primaria. ¿Cuánto tiempo se hace la valoración primaria? Ya lo habíamos comentado. La valoración primaria C, A, B, ¿cuánto tiempo? No más de 10 minutos. Y eso incluye que yo vea que mi paciente tiene circulación, que mi paciente respira, que mi paciente, ¿ok? Eso que vimos al principio, ¿se acuerdan? Cuando vimos el algoritmo. Esa es la valoración primaria y ese es un lapso no más de 10 minutos, ¿ok? Posteriormente a eso vamos a valorar si tenemos todos los recursos para poder atender a este paciente, ¿ok? Ahora, vamos a ver la reanimación. Aquí dice ABC, pero ya saben ustedes que ahora es CAB, ¿no? Entonces, realizo mi valoración, mi reanimación e inicio con los líquidos. Y además, les había dicho, los quemados, el tratamiento de quemados son 2 grandes aristas. Uno es líquidos y el otro, ¿cuál creen que sea? Analgésicos. Un paciente quemado duele mucho. Yo me imagino que ustedes han quemado un dedito. ¿Y cómo duele? Duele mucho. Ahora imagínense el 37% de superficie corporal quemada. Eso debe doler demasiado. Los pacientes hacen reflejo vagal, se ponen mal, están taquicárdicos por el dolor. Entonces, ¿qué hay que hacer? Quítenle el dolor. Para quitar el dolor, mínimo necesitamos analgésicos que sean opiáceos u opioides, porque necesitamos un potencial analgésico fuerte. Ahora, ¿qué pasa si yo estoy en mi clínica, ahí en el cerrito que se van a ir ustedes, ¿no? Donde no hay nada? ¿Cómo le van a hacer para manejar a un paciente en ese estado en lo que lo refieren? ¿Han escuchado la escala analgésica de la OMS? Sí. ¿De qué habla la escala analgésica de la OMS? Si no estoy mal, es de los analgésicos que vienen de menor a mayor, que vamos a usar dependiendo del padecimiento de nuestro paciente. Porque, por ejemplo, no le vamos a dar un opioide a un paciente que tiene dolor de garganta. Entonces, lo que busca es evitar que haya tolerancia a los analgésicos. Pero también tenemos otra condición. La escala analgésica de la OMS viene con 3 escalones. ¿Sí? El primer escalón es AINES. El segundo es opiáceos. Y el tercero es opioides. ¿Ok? Ahora, acá lo que te dice la escala analgésica de la OMS es que no puedes administrar 2 analgésicos en la misma escala porque compiten por el receptor y entonces el potencial analgésico se pierde. Por ejemplo, si yo le administro diclofenaco y naproxeno, pues las dos van hacia la cox, ¿no? Entonces van a competir y el dolor no se le va a quitar. Es mejor darle solo uno. Pero yo puedo potenciar la escala analgésica si yo mezclo 2 escalones. Por ejemplo, opiáceos tenemos el tramadol, metocarbamol, ¿vale? Entonces, ¿qué voy a hacer? Por ejemplo, yo tengo aquí naproxeno, paracetamol. Perdón por mi dedo. ¿Ok? ¿Qué puedo hacer? Le voy a administrar, yo no tengo nada en mi cerrito, pero tramadol, yo creo que sí hay, ¿no? Entonces le puedo meter tramadol con alguno de estos y potenciar analgesia. Yo creo que ustedes han visto la fórmula tramadol con paracetamol, ¿no? Y se usa mucho. ¿Por qué? Porque el paracetamol potencia la escala analgésica del tramadol. Y de hecho, algunos artículos
refieren que el potencial analgésico de esta fórmula es casi equivalente a la morfina. Obviamente en dosis plenas, las tabletitas vienen de 37 miligramos de tramadol y de 300 de paracetamol, o sea, está infraóptima. Pero si el paciente tiene más dolor, se puede tomar otra tableta para llegar a las dosis. ¿Okay? Entonces, esto nos ayuda. Yo puedo usar, aquí en opioides tenemos buprenorfina, naltrexona, ¿cuál? ¿No escucho? Fentanilo, oxicodona, morfina, ¿sale? Todos esos. Entonces yo puedo usar uno de estos con uno de estos y también potencializa la escala analgésica, ¿sale? Entonces, ¿qué tengo que hacer en los pacientes quemados? Bueno, la idea es también sinergizar estos medicamentos para potenciar la escala analgésica y de tal manera mi paciente no tenga dolor. ¿Ok? Pero además también, en un paciente que tiene un porcentaje de superficie corporal mayor del 10%, no lo puedes dejar solo con una pastilla. Porque si el paciente tiene 7% de quemadura, sí le va a doler un chorro, le mandas un paracetamol con tramadol en tabletita, una cada 12 horas, y con eso se la va a llevar, ¿no? Pero si el paciente tiene 25% de superficie corporal, ¿ustedes creen que le calma el dolor? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, los analgésicos que ya mencionamos podemos potenciarlos, pero la indicación es que la analgesia sea intravenosa y sea continua. O sea, le voy a hacer esta dosis que necesita, la voy a pasar de manera intravenosa para que se esté pasando la dosis continua, y entonces el paciente siempre tenga saturado los receptores para que no tenga dolor. ¿Ok? ¿Se entendió? Ahora, paciente también va a perder la piel. El riesgo de que se contamine de tétanos es alto. Por eso, pacientes con quemaduras está obligado pedirle el esquema de tétanos. Pregunta de Enaro, me la preguntaron a mí. ¿Vale? Las curaciones tienen que ser locales y la profilaxis antibiótica que no está indicada. Ya habíamos comentado algo de esto, ¿no? Paciente no se le pone nada encima, no ensaladas, no aceite, no pasta de dientes, nada. Entonces, eso incluye no ponerle también antibióticos. Me preguntaba un doctor en otro grupo, ¿por qué, doctora? Pero pues si no tiene piel, se va a infectar, ¿por qué no le ponemos una profilaxis? Bueno, aquí hay un problema, chavos. El paciente va a durar sin piel mucho tiempo, hasta que repitelice. Un lapso, por lo menos, ya habíamos visto, 15 a 20 días y empieza a repitalizar. Entonces, el problema es que si nosotros iniciamos con profilaxis de medicamento, ¿qué va a pasar? Que las bacterias que están ahí se van a hacer multiresistentes. Entonces, el paciente, no, al rato que esté infectado de verdad, no le vamos a poder quitar la infección. Entonces, solamente si mi paciente tiene un foco infeccioso ya descubierto y ya confirmado, se le administra antibiótico. Si mi paciente tiene una infección de vías urinarias, le administro antibiótico para la infección de vías urinarias, no para la piel. ¿Ok? ¿Entendido? Sí. También es pregunta de examen innato. Ahora, si mi paciente tiene cualquiera de estas características, me voy a brincar acá. Si mi paciente tiene quemaduras en un espesor mayor del 10% de superficie corporal, con quemaduras A, B, B, o que tenga un índice de gravedad más del 70% con este tipo de quemaduras, o paciente que tenga quemaduras por vía aérea, o que tenga quemaduras eléctricas por alta tensión, o que el paciente se haya quemado y además tenga un traumatismo de algún tipo, o que el paciente que está quemado además tenga
patologías asociadas graves agregadas. Entonces, en ese caso, o que mi paciente tenga un porcentaje de quemadura, aunque no sea A, B, B ni B, pero que sea mayor del 50% de superficie corporal o 50% de superficie corporal, entonces a ese paciente se le llama gran quemado. Este es uno de los pacientes más graves, chicos. Un gran quemado es un código naranja, ¿sale? Este paciente se va a poner mal, sobre todo si el paciente es por quemadura eléctrica. Un paciente con quemadura eléctrica tiene alto riesgo de hacer arritmias cardíacas. Si ustedes recuerdan, lo que nos va a dar el latido cardíaco es una pequeña descarga eléctrica que se da en el nodo sinusal y que pasa al nodo auriculoventricular, etc. Entonces, ¿qué pasa si se le da una descarga de energía como en una quemadura eléctrica? El riesgo es que el paciente haga arritmias. Entonces, paciente con quemadura eléctrica, tenemos que tomarle un electrocardiograma para descartar que no tiene arritmias cardíacas. ¿Ok? Ahora, los gran quemados son pacientes sumamente graves, tan graves que el riesgo de mortalidad va más allá del 50%. Por lo tanto, estos pacientes necesitan entrar al área de terapia intensiva. ¿Ok? ¿Y a qué me refiero con quemaduras, con patologías graves asociadas? Bueno, imagínense el abuelito que va manejando, choca, se incendia su vehículo y el paciente, además de que se quema, se infarta. O sea, tiene 15% de superficie corporal, pero del dolor y del susto se infarta. O sea, ya el infarto es una patología grave. Pero si además el paciente está quemado, se imaginan, esto es un gran quemado. O la abuelita que se quemó y es diabética y hace una cetoacidosis. O sea, eso es algo grave, ¿sale? Esas son las patologías asociadas. O el paciente que tiene falla renal y se quema. Ese paciente es muy grave. ¿Cómo lo vamos a manejar con los líquidos? O sea, es muy complejo su manejo, ¿sale? ¿Ok? Ahora, en los gran quemados, yo les dije que en los pacientes quemados hay que ponerles 2 vías. Lo que creo que no les dije es que tenemos que poner las 2 vías en zonas que no estén quemadas. Pero no es tan complicado en un paciente que tiene una quemadura del 20, del 30%. Pero ¿se imaginan en un paciente gran quemado que tiene un porcentaje de 50 o más, 50% o más de quemaduras en la superficie corporal? Entonces, ¿cómo lo canalizamos? ¿En dónde lo canalizamos? Bueno, lo primero es canalizarlo en una vena periférica que no esté quemada. Esa es la primera opción y la mejor. Pero si mi paciente está quemado en las zonas de accesos periféricas, puedo utilizar como segunda opción un catéter venoso central en una zona que no esté quemada, ¿sale? ¿Por qué no es tan buena idea? Porque como el paciente está quemado, hay mucho riesgo de infecciones. El catéter central es un catéter largo que va hasta la aurícula, llega directamente al corazón y atraviesa la piel, entonces tiene alto riesgo de hacer alguna infección, miocarditis, endocarditis. El riesgo es muy alto, por eso es la peor opción para utilizar un catéter venoso central en un área quemada. Antes que eso, mi tercera opción es poner catéteres periféricos en áreas quemadas. O sea, sí me va a generar una bacteremia. Existe el riesgo de que me genere una bacteremia. Pero el problema es que si lo pongo con un catéter central, pues se me va a poner más mal. ¿Vale? ¿Ok? ¿Entendido? Ahora, el paciente, ¿cómo lo vamos a manejar? Igual, fórmula de Parkland y fórmula de Roux. Lo que les había dicho hace rato. Mencionan, por ejemplo, que para el Parkland le aumentas 1 mililitro más al porcentaje. Pues a lo que le vamos a pasar mililitros. Entonces, si normalmente nosotros en el Parkland le poníamos 4 mililitros, en el Parkland el paciente
quemadura del 50%, o ya el gran quemado le subíamos a 5, pero es demasiado líquido. Entonces, la recomendación es que manejemos por group y que lo manejamos por 3. Y si el paciente vemos que tiene mayor requerimiento, que está disminuyendo la uresis, le podemos subir a 4 mililitros, pero no más. ¿Ok? ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Dudas? ¿Qué pasó, doctor? ¿No? ¿Todo bien? Entonces, ¿qué otra quedaría así tal cual está la fórmula ya? Como estaba, 4 mililitros. Pero la recomendación es que sea 3, que lo manejen con 3 y estar vigilando la uresis. Si el paciente está disminuyendo su uresis, puedes aumentarle a 4 mililitros. O sea, ya le estás pasando tu group y ves que no orinó y puedes decir, ah, bueno, a 4 mililitros me quedaban otros 2 litros más, le puedo estar pasando a lo mejor una carguita de 100 mililitros, 200 mililitros y ya sé que estoy dentro del volumen. ¿Sale? Nada más así. ¿Ok? Tienes cara de angustia. ¿Por qué? Ay, hija, ¿en serio? Esto lo pude haber dejado para el segundo periodo y eso incluía las fórmulas de cetoacidosis, no son tantas fórmulas, solo es una y tú sabes que lo vas a manejar con 3 mililitros por superficie corporal quemada por el kilogramo de peso. ¡Ya! Solo pasas la primera mitad de las 8 horas y lo demás para las 16 horas. Pero obviamente esto requiere que ustedes se pongan a leer. Porque además no estudiaron nada de quemados. ¿Verdad? Ok, lo que les había dicho, vamos a manejar la analgesia que sea por infusión continua, ¿sale? Por ejemplo, manejamos mucho la buprenorfina, le administramos 600 microgramos en 100 mililitros de solución y lo dejamos para 24 horas. O algo que es muy sencillo para ustedes, pueden utilizar el tramadol. La dosis, por ejemplo, puede ser de 100 miligramos cada 8 horas. Bueno, esos 300 miligramos al día, se lo pongo todo en una solución de 100 mililitros y se lo paso para 24 horas. Y es la misma dosis, pero le estoy pasando de manera continua, ¿sale? Y le puedo ayudar con algún otro analgésico, por ejemplo, le puedo poner paracetamol, naproxeno, ¿sale? Ketorolaco, para que empiece a hacer sinergia y el paciente le calme el dolor en lo que alcanzamos los receptores y saturamos los receptores de tramador, ¿vale? ¿Sí? ¿Por qué están tan, no sé, apáticos los veo? Ahora, el paciente gran quemado, ya les dije, es un paciente sumamente grave. Este paciente es para choque o para terapia intensiva. Es un paciente muy, muy grave. A ver, esto que está aquí es para un paciente gran quemado. ¿Pero qué creen? No solo es para un paciente gran quemado, es para un paciente grave en general. Entonces, si están con mucho sueño, ahorita despiértense porque esto les va a servir en el futuro cuando sean empleados de sus hospitales particulares y que se queden solitos con los pacientes. ¿Vale? A ver, veamos. ¿Qué tengo que vigilar en un paciente grave? Ya habíamos hablado de los signos vitales. Vamos a empezar con saturación de oxígeno. ¿Cuánto tiene que tener de saturación un paciente? Arriba de 94. ¿De 94 ahí? 98%. Más de 98 me genera radicales libres. ¿Ok? Si mi paciente no satura ese porcentaje, ¿qué hago? Oxígeno suplementario, ya saben. Puntas nasales, mascarilla. ¿Ok? Ahora, la presión arterial media que tenemos que tener en el paciente, de preferencia tiene que ser entre 65, lo ideal es 70 a 80 milímetros de mercurio. La presión arterial media. Ya hablamos de ello, ¿no? Sí. Lo vimos en el post-reanimación. ¿Se acuerdan cómo sacan la presión arterial media de la fórmula? Sí. ¿Cuánto? Era dos diastólicas más una sistólica, me parece. Ok. Bien. Aquellos que ya lo estudiaron y que ya se lo aprendieron, ya no se la tienen que aprender ahorita.
aquellos que no se la hayan aprendido, hoy les toca aprenderse presión arterial media. O, si quieren, hoy se aprenden Brook o Parkland y mañana se aprenden presión arterial media. ¿Sale? No son tantas fórmulas, chavos. Y además les voy a decir algo. A lo mejor la fórmula de Brook y la de Parkland no la usen siempre, pero presión arterial media por esa kilo-hora lo van a utilizar todos los días. Sobre todo si se van a ir o quieren una especialidad que se vaya a hospital. Lo van a utilizar todos los días de su vida. ¿Vale? Entonces es importante que se lo aprendan. ¿Okay? Entonces la presión debe ser entre 70 y 80. La presión arterial media es un estimado de la perfusión. Entonces, el riñón es uno de los primeros órganos que se va a sacrificar. Como ya lo mencioné, cuando baja la presión arterial, genera vasoconstricción de la arteriola eferente y disminuye el flujo a nivel renal. Compensan otros órganos, pero el riñón empieza a fallar. Por eso, cuando mi paciente está con una presión menor de 65 milímetros de mercurio, lo que va a empezar a fallar es el riñón. ¿Vale? Entonces, ya mi presión está bajando. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que vigilar que mi paciente esté orinando bien. Porque si está orinando poquito y si mi paciente, aparte de que orina poquito, está hipotenso, eso ya es un estado de choque. Lo vamos a volver a ver cuando veamos estado de choque. Vamos a tratar de recordarlo, ¿sale? Para que les quede más claro. Pero sí es importante que ustedes tengan en cuenta, ¿ok? Los pacientes quemados por quemadura de vía aérea también son gran quemados. Ese se me olvidaba. Entonces, un paciente con quemadura de vía aérea hay que estarlo picando cada ratito. Imagínense que mi paciente lo tenemos que estar funcionando para tomar gasimetrías y que ya está todo quemado y ya está todo funcionando. Lo ideal es ponerle una línea arterial que se va a colocar como si fuera un catéter, pero va directamente a la arteria. Y de ahí nosotros podemos estar tomando las muestras arteriales sin estar funcionando tanto el paciente. Entonces lo ideal es tenerlas. Tristemente, aquí en Chiapas no hay. ISTECH sí lo tiene. ISTECH sí tiene equipo para la línea arterial. Los demás no. ¿Vale? Y hay que identificar si mi paciente está con inestabilidad hemodinámica. ¿Ok? Entonces, para eso tengo que estar tomando la presión. Ahora, imagínense que el paciente se quemó los brazos. ¿Le puedo poner el manguito para poder estar tomando la presión? ¿Dónde se la toma? Si yo tengo libre mis piernas de quemadura, pues ahí lo pongo. Pero me ha tocado pacientes que están quemados de las piernas y de los brazos. ¿Dónde les pongo el manguito? Sí, la verdad es que me ha tocado pacientes así. ¿Dónde? ¿En dónde? En el cuello. A ver, ven, te tomo la presión. Hoy te estaba saliendo mucho, ¿eh? Hoy te estaba saliendo mucho. Y ahorita voy a hablar contigo. ¿Por catéter se puede? Sí, siempre y cuando sea un catéter venoso central. ¿Por qué? Porque el catéter venoso central me da la posibilidad de tomar la presión venosa central. Pero tendría que tener un catéter Soavance. Entonces, difícilmente lo voy a tener. ¿Qué puedo hacer? Lo primero es que el brazalete del esfigmomanómetro tiene que estar estéril. ¿Ok? Y lo que voy a hacer es, ni modo, voy a tener que tomar la presión aquí, pero no puedo estar tomando la presión todo el tiempo en ese brazo porque si no me va a generar un síndrome compartimental. Entonces lo que tengo que hacer es rotarlo. Ahorita aquí, luego aquí, luego aquí, luego aquí. El cuello, lo lamento, no es una opción. Para tomar la presión. O si tiene la posibilidad de tomarlo aquí porque no está quemado, aquí. O sea, la idea es irlo rotando en las zonas aunque estén quemadas, pero no podemos tomar varias veces en un solo lado porque si no va a generar mayor edema, nos va a generar un síndrome compartimental y vamos a perder la extremidad.
¿Sale? Muy bien. Una vez que ¿Cada cuánto tiempo se debe cambiar? dependiendo, si el paciente está hipotenso, a veces necesitamos que sea, normalmente en un paciente hipotenso lo pedimos cada 15 minutos, que está con vasopresores, pero en ellos lo relajamos hasta cada hora, cada 2 horas para no estarlo lastimando tanto, ¿sale? Bueno, yo seguí emocionada, lo vamos a dejar aquí porque ya se acabó.